Vamos a hablar de Peter Stump, que también se puede escribir como Peter Stube, Peter Stu, Peter Stupre. Os dejo aquí todas las formas por si os queréis googlear el caso. Hay muchas formas y la verdad es que no se le conoce el nombre original, pero bueno, es como se le llama al hombre. También tenía otros apodos como Abel Griswold, Abil Griswold o Uwell Griswold. Nadie sabe realmente cómo se llamaba, como iba comentando, ni se saben muchos detalles sobre su vida. Lo que sabemos es que el apodo Stump viene de la palabra alemana muñón. Esto se debe a que le faltaba la mano izquierda y es un detalle muy importante con el que os tenéis que quedar para más adelante en la historia. Nosotros le vamos a llamar Peter Stump y se trata de un alemán del siglo XVI cuya profesión era la de granjero. Y la verdad es que le iba bastante bien, era muy afortunado en este aspecto y tenía un negocio muy próspero que le otorgaba pues una vida bastante acomodada, con beneficios. Era viudo y tenía 2 hijos, un niño y una niña de 15 años llamada Beeli, que bueno, se traduce como Sibyl en algunos sitios. Ella tenía alrededor de 15 años, o sea que era una adolescente. Para la época pues resulta ser una pequeña mujercita ya bastante crecida, porque bueno, eran otros tiempos y las cosas funcionaban de otra manera. Y hoy vamos a hablar de Peter Stump porque está acusado de ser un asesino en serie. Pero no solo eso, también está acusado de canibalismo, brujería y licantropía, conocido como el hombre lobo de Bedburg. Aprovecho para recordaros que tengo un Patreon donde voy ampliando la información de los vídeos que publico con documentos, imágenes y todo lo que me sea posible. Además podéis acceder al contenido de manera anticipada, mucho antes que el resto. Podéis ayudarme a elegir los temas, ser partícipes del canal y me ayudáis muchísimo. Seguimos. De este caso y otros similares, la verdad es que no tenemos mucha información porque era otra época y no se llevaban unos registros tan estrictos y controlados. Aparte de eso han pasado muchas cosas y la información ha volado por unos motivos y otros. Pero bueno, se sabe que es uno de los juicios con cargos de licantropía más famosos de la historia y además con una de las condenas más crueles. La información que podemos obtener sobre este caso viene sobre todo de un panfleto que se publicó en Londres en 1590 y estaba exclusivamente dedicado a esta historia, a la de Peter Stump. Contaba con 16 páginas y estaba titulado La maldita vida y muerte de Peter Stump. Si queréis echar un vistazo a este panfleto, por cierto, os lo dejo en mi Patreon. Se trata de una traducción de un impreso alemán del que no se han encontrado copias. De la versión inglesa hay 2 copias que se conserven, una en el Museo Británico y otra en la Biblioteca Lambert. Ambas fueron descubiertas por Montague Summers, un ocultista a la vez que clérigo, al que por cierto le hicieron una tonsura. Si veis mis vídeos ya sabéis que he hablado de la tonsura y si no, aquí os dejo el enlace. El saber no ocupa lugar. Bueno, el caso es que era un señor muy católico y muy obsesionado con el ocultismo, lo cual es una combinación, pues bueno, que funciona de aquella manera. Brujería, demonología, todo esto, y escribió cosas propias. Pero hizo un trabajo muy amplio también rescatando y ampliando la información de otros autores. En este panfleto se narra la vida de Peter Stump, o al menos de los detalles que se conocían, los crímenes de los que se le acusaron y se llevaron a juicio, la condena y las declaraciones que se presentaron. Total, que como Montague Summers era un friki del tema, no solo reeditó el panfleto, sino que añadió toda la información que él pudo conseguir sobre el mito de los hombres lobo. La mayoría de información sobre este caso viene de ahí. Luego hay algunos detalles extraídos del diario de Hermann von Weber, el concejal de Colonia, y algunos impresos ilustrados que se distribuían en el sur de Alemania. Además, este caso es brevemente mencionado por parte de Edward Fairfax en 1621, cuando redactaba un escrito sobre sus hijas que habían sido acusadas de brujería, y él estaba redactando un libro sobre demonología. El lugar de nacimiento de Peter es desconocido. Se cree que nació en el pueblo de Eprav, cerca de Bedburg. Pero bueno, esta información no la sabemos. Tampoco sabemos cuándo nació y esto se debe a que los registros de las iglesias locales se destruyeron en la Guerra de los 30 años. Como decíamos, su profesión era la de granjero y la verdad es que le iba bastante bien. Poseía bastantes tierras y podía vivir muy cómodamente. Esto también se debe un poco a la situación de la época, ya que había una gran hambruna y él era uno de los afortunados que no pasaba hambre y además hacía dinero de esta situación. En 1589 fue protagonista de uno de los juicios acusado de licantropía más gordos de la historia. Lo he dicho ya varias veces, pero sí, me habéis oído bien, licantropía. A este hombre le acusaron de ser un hombre lobo, entre otras cosas.
Por supuesto, en el lote venía magia negra, incesto, canibalismo, asesinatos. Durante el siglo XV y XVIII, las supersticiones y acusaciones sobre todo lo relacionado con lo sobrenatural se dispararon. Ya sabéis, hemos hablado sobre juicios de brujas, temas similares en el canal. Pero hay otro tema del que no se discute tanto y es las acusaciones de licantropía. Durante el siglo XV y XVIII, las supersticiones y acusaciones contra lo natural se dispararon, ya lo sabéis. Hemos hablado sobre juicios de brujas y temas similares en el canal. Por otro lado, no se discute tanto. Las acusaciones por licantropía son algo menos conocidas. En este caso, la mayoría de condenados eran hombres y la mayoría se dedicaban al pastoreo o relacionado. En estos casos sí que es cierto que se relacionaba un poco con la brujería, venía en el pack. El caso es que en muchas zonas de Europa no se registró ni un solo juicio contra licantropía. En Inglaterra, por ejemplo, pararon completamente de manera radical en el siglo XVI. Pero, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo, en la península ibérica, no hay ni un juicio registrado. Sin embargo, en la zona de Alemania o en Francia del Norte fueron muy populares. Concretamente en zonas muy naturales, cercanas al bosque, donde habitaban lobos salvajes y con una fuerte economía pastoril. Como podéis imaginar, esta gente estaba aterrorizada ante la idea de ¡que viene el lobo! Mucho más allá de esta figura que a día de hoy mantenemos en los cuentos populares infantiles. La idea del lobo acechando su ganado o sus propios hijos se transformó en pavor y, por supuesto, en superstición, creyendo en lobos demoníacos. Hay un registro alrededor de unos 300 casos de licantropía en Alemania, que si bien lo comparamos con los casos de brujería, pues es nada de nada, porque, bueno, pues había como 30.000, 40.000, los números cambian de uno a otro, acusados de brujería. Entonces, hay un contraste bastante grande. No se puede comparar con las acusaciones de brujería que mencionábamos, porque se multiplican por más de 100. La historia comienza con el arresto de Peter Stump. Los vecinos de la zona habían organizado patrullas tras haber encontrado muertas varias piezas de ganado totalmente despedazados y esparcidos. Sobre la misma época, además, habían desaparecido mujeres y niños. Algunas personas aparecieron en la misma condición que los animales y a otros no se les volvió a ver jamás. La población comenzó a sospechar la presencia de un hombre lobo y le atribuyeron estas muertes. En una de estas patrullas alegaron ver un gran lobo y le persiguieron. Dijeron que se había quitado un gran cinturón que llevaba puesto y había recuperado su forma humana, revelando su identidad, la de Peter Stump. Así se procedió a su arresto. Uno de los argumentos más importantes que se utilizaron contra Peter Stump para acusarle de ser un hombre lobo es que al lobo que dijeron ver le faltaba una pata y, como hemos dicho antes, Peter Stump era manco, no tenía mano izquierda. Era esencial obtener una confesión y, por supuesto, se procedió a una exhaustiva tortura utilizando un potro. Si no sabéis cómo funciona, tengo vídeos en el canal describiendo diferentes artilugios de tortura que se utilizaban en el medievo, muchos por la Inquisición, otros no. En este caso no fue la Inquisición, por cierto. Y os lo dejo por aquí. Peter, bajo tortura, admitió haber practicado magia negra desde los 12 años, haber hecho pactos con el diablo, y que éste le había entregado un cinturón que le permitía convertirse en un gran lobo poderoso, con grandes ojos que centelleaban como el fuego en la noche, y una gran boca con los dientes más afilados y crueles, un cuerpo enorme y fuertes garras. Tan solo con quitarse este cinturón, volvía a su forma humana, pero por supuesto no se encontró ningún cinturón tras su arresto. Bajo esta tortura confesó haber matado 14 niños y haberlos devorado. Además, a 2 mujeres embarazadas a los que arrancó a sus bebés de sus vientres y, bueno, se comió sus corazones crudos cuando aún estaban calientes. Entre los 14 niños fue acusado de haber matado a su propio hijo, del que se dijo que había devorado su cerebro. Por si no fuera poco, también admitió haber mantenido relaciones íntimas con su hija y con una mujer que era su vecina llamada Catherine, a la que se consideró una súcubo. Si no sabéis lo que es una súcubo, es básicamente un demonio que adopta una apariencia de mujer para mantener relaciones íntimas con hombres y seducirles y así alimentarse de su energía. Le condenaron bajo los cargos de licantropía, magia negra, canibalismo e incesto. Se sentenció que llevaba una piel de lobo cuando ejecutaba estos crímenes, lo cual no tiene mucho sentido si realmente pensaban que era un hombre lobo, pero bueno. Se le acusó de abusar sexualmente de sus víctimas, acabar con sus vidas y mutilar sus cuerpos. Su ejecución fue pública ante toda la ciudad de Bedburg el 31 de octubre de 1589, junto a su hija y la supuesta amante Catherine Trumpen.
Esta ejecución está considerada como una de las más brutales de los registros. Se le colocó en una rueda de tortura y se le despellejó vivo por 10 sitios diferentes utilizando tenazas ardiendo. Para que no escapase de su tumba una vez enterrado, le rompieron las diferentes extremidades con el canto de un hacha. Y por si no fuera poco, las precauciones, le decapitaron y su cuerpo fue quemado en una pira. Todo esto para nada porque luego la cabeza la utilizaron en otra cosa. Las dos mujeres fueron desolladas y quemadas junto a su cuerpo. Para alertar a la gente de que no cometiesen estos crímenes, las autoridades pusieron un mástil con esta rueda y la figura de un lobo. Y arriba del todo, en el mástil, en la cima, pusieron la cabeza de Peter Stump. Nunca sabremos en realidad lo que ocurrió. Por supuesto, queda la posibilidad de que Peter Stump realmente fuese un asesino en serie. Tal vez las muertes de estos animales, fueran lobos y se lo cargaron también a él mismo. De Catherine, acusada de súcubo, se sabe poco. Se cree que bien podía haber sido una pariente lejana de Stump y de ahí sacar las acusaciones de incesto, y también se cree que podía haber tenido un marido o un amante celoso por ahí que hubiera propagado estos rumores de licantropía para vengarse. Por otro lado, se trataba de un hombre rico, como hemos mencionado, que gozaba de una situación envidiable. Mientras los vecinos de la ciudad estaban pasando hambre, pues tanto él como Catherine eran propietarios de tierras y gozaban de una situación acomodada. Por otro lado, tras el juicio, las tierras pasaban a ser propiedad del señor local, lo cual digamos que es un hecho bastante conveniente. La mayoría de datos apuntan a que Peter simplemente fue un cabeza de turco en algo mucho más grande. Por supuesto, los detalles no encajan con los registros históricos. Por ejemplo, en la ejecución había un gran número de figuras pertenecientes a la clase superior y aristócratas, incluyendo al nuevo arzobispo. Nadie sabe a dónde qué, pero ya es bastante poco frecuente de que esta gente acudiese a este tipo de eventos. Se cree que se le acusó falsamente simplemente por ser un protestante converso, porque en esta época había un pitote enorme entre protestantes y católicos, una guerra básicamente, y esto pues reforzaba ese espíritu anticatólico que tenían estos protestantes, porque era, la representación del demonio y todo lo malo, reforzando así con estos miembros de la iglesia para representarlo de una manera como castigo, ¿no? Los protestantes fueron derrotados y se instauraron mercenarios católicos, cuya labor era la de restaurar la fe en estas creencias. Cualquier método era válido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es la historia de Peter Stump. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos si aún no estáis suscritos y nos vemos.